We were talking in regards of the life of Ezekiel, right? And we were saying that is one of the most important prophets, right? Concerned, serious about the things that will come according to the call of the Lord, right? Ezekiel was one of the most concerned persons. They were concerned, right? They were very concerned, serious, right? And they were always interested in to make the word of the Lord able uh, to be clear, or to be in a way so people were able to understand what it was said, right? They remind people all the time and at all times they need to be concerned, to be serious about the ways the Lord was expecting everybody to perform, right? And that's how we have all this beautiful enchantment of wisdom and dreams and visions in regards of the word of the Lord, right? And that's how we say, right, that were very important. We also said that Ezekiel mentioned, right, the being around the Eden, right? Cornerina, Topazio, Jaspe, Chrysolido, right? This was mentioned on Ezekiel, right? Ezekiel also talked about vanity and a divination, right? Following up tracks of people, right? And whisperings and all the stuff that is more like a private investigation, right? But in order to make profits from people, a lot of people work into the divination, right, and to exaggerate paths where the lost, where the perennial damages and love's affairs which last just 20 seconds, and weddings of maybe 2 weeks or a week. And all these practices were actually they were called for to be he called up for to be careful with all these things and to rebuke all the people, because back those days they had to rebuke people. They had to kill, right, with stones all the adulterers and fornicators. And also another important thing that he had is that Ezekiel had the vision of the divine glory, right? So they were the main things from Ezekiel, right? Estamos diciendo que estábamos hablando nosotros de Ezequiel como uno de los grandes profetas, ¿verdad? Serio, que estaba... Él era una persona que estaba seguro, estaba una persona que estaba avisada, una persona que mostraba capacidad para poder llevar a cabo algún trabajo y tener un fruto seguro, ¿verdad? Donde las gentes pudieran beneficiarse para bien, ¿verdad? De la especie humana.
Y él era una persona que traía visiones, porque generalmente las personas que son serias, las personas que muestran que tienen interés, las personas que están que tienen o que muestran importancia y que son respetuosas, ¿verdad? Para poder seguir una trama de acontecimientos y hacer posible un cambio. Generalmente son las personas que Dios ilumina su mente, ¿verdad? Eventually, all these people are the ones the Lord used to draw a path, to tell people and to get people under training in order to make a better life, right? Entonces eran estos señores los que utilizó Dios, ¿verdad? Because they decided, porque ellos decidieron to come into the presence of the Lord, venir a la presencia de Dios in order to have enlightenment, para ellos tener iluminación, para ellos recibir entrenamiento del Altísimo y poder recibir la fuerza and to receive the strength in order to make the changes or in order to help the people to better their lives, right? Y Ezequiel era uno de ellos, ¿verdad? Y luego hablamos de Malacaya y del trabajo de Malacaya, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad? Es que terminaba, ¿verdad? El libro hasta ahí, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen otros libros agregados antes de que terminan, ¿verdad? Todos estos libros, ¿verdad? Hablábamos nosotros de que la Biblia fue traducida, los papeles santos, los escritos santos fueron recolectados por las personas, ¿verdad? Y fueron, puestos, ¿verdad? Para que los señores que sabían lenguajes pudieran traducirlos a diferentes lenguajes, ¿verdad? Donde Constantino, que fue uno de los emperadores durante los tiempos en donde estaban matando a las gentes, que porque ellos creían en Dios, en Cristo, el Mesías que Dios había enviado. Y estamos nosotros diciendo, ¿verdad? Que la secuencia en la que ha estado la palabra santa, ¿verdad? Que Dios había enviado a alguien a recoger lo que se había perdido. Obviamente, si está perdido, todo el mundo va a decir que le pertenece. Obviously, if the Lord sent Jesus Christ in order to collect everything that it was lost, right? And if it was lost, obviously will say, "Oh, it was mine," right? And everybody's gonna say, "Oh, I went to do this for these people, and I went to do that for these other people." And the truth is that Jesus Christ came to make sure that the word of the Lord that it was written, it was respected, right? Because he said that everything that is in the Bible, right? It is very effective and it is, right, what it is and nothing else. There is nothing old, there is nothing new, right? And then we jump to Matthew, right, which is part of the New Testament, right? And talking about Matthew responds to Jesus, right, invitation, leaving behind his job and his security, right? And also Matthew, originally known as Levi, was tax collector. Matthew tells us the good news about Jesus, right? And Matthew traces Jesus' ancestors. He is the one who writes about the Jesus Christ ancestry, right, towards Abraham. And Matthew looks at as Joseph mainly for not abandoning Mary, right? For the reasons that we already talked about. And he talks about the wise men, right? He talks about Herod killing the babies and about the Lord telling Joseph to move to Egypt, right?
And we're going to keep on moving on. We say that we are just reading all the Bible, and we're going to finish very soon because we have another three books, right? We have a Mark, we have John, we have Mark, and we have Luke. And then we have the letters, the missionary apostles, and the Apocalypse, right? Revelations, right? Estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Las cosas que anunció, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Decíamos que habíamos terminado, ¿verdad? Con la palabra santa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con nomás haciendo remarcas en Ezequiel, que él hablaba de las joyas preciosas de las que estaban hechos un bin que estaba ahí en el Edén, ¿verdad? Y que él trajo también reprensión a la adivinanza, ¿verdad? Y a la vanidad. Y que también él vino a traer las buenas nuevas de la gloria de Dios de una forma divina, right? Y nos pasamos al libro de Mateo y estamos hablando, ¿verdad? Que Mateo aceptó la invitación de Cristo, como ya lo supimos, ¿verdad? Dejando su seguridad y su trabajo. Y que Mateo es de los Levis, ¿verdad? Que era tax colector, era colector de impuestos, y que él es el que nos trajo las buenas nuevas de Jesucristo. Y que él fue el que hizo el árbol genealógico de Jesucristo hasta Abraham. Y que Mateo escribe con respecto a José, el esposo de María, por no abandonar a María, ¿verdad? En las condiciones en las que estuvo. Y también habla de los hombres sabios o de los reyes magos. Y también habla de Herodes, que mandó matar a todos los bebés. Y también habla de que Dios le dijo a José que se fuera a Egipto cuando andaban matando a los niños. Y le digo que hasta aquí le vamos a dejar y vamos a regresar después con un poquito de más palabras de gloria, ¿verdad? Palabra santa, ¿verdad? Porque es bueno revisarla a cómo estamos aprendiendo el idioma inglés, ¿verdad? Y qué mejor todas estas historias que nos interesaron a lo largo de nuestra vida para poder aprender el idioma. Pues vamos a darle gracias a Dios hoy, ¿verdad? Y que el Señor nos mande bendiciones para que podamos crecer en su sabiduría. Dios lo bendiga.